la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, gracias por acompañarnos aquí como siempre, nos da mucho gusto que nos está acompañando en este espacio de información, de análisis, que es el tema sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de salud, porque es a propósito de un interesante documento que publicó precisamente la OCDE. ¿Quién es la OCDE? Ese es un organismo, digamos, de 38 países que son muchas de ellos las economías más avanzadas del mundo y que entre ellos se encuentra nuestro querido México, ¿sí? Dentro de esas 38 naciones que están evaluando, se están revisando, tratan de tener estándares, desde luego, de nivel de vida, de calidad de vida, de nivel de educación, de salud, en fin. Y esto de alguna forma nos ubica bien con parámetros, con datos, con esos datos que luego no gustan tanto, estimado Víctor, sí, son datos que muchas veces desde el gobierno mexicano no son bien recibidos, porque para el gobierno del presidente López Obrador, muchos de estos datos pues son de conservadores. Pero bueno, es importante esta primera explicación de este estudio que se llama Un vistazo a la salud. Son datos, es información que los mismos países proporcionaron, y el mismo estudio, Víctor, advierte que no es para calificar si son mejores o son peores, sino para poder identificar fortalezas y debilidades en este caso, del esquema de salud. Así es que me parece oportuno la aclaración con la que la OCDE da a conocer esta información. Raúl, que en la medida en la que hemos logrado ingresar a este tipo de organismos y a otras instituciones globales o mundiales que hacen evaluaciones, pues macroevaluaciones, no solo de nuestro país, creo que ha sido muy positivo para México, porque por primera vez en muchísimos años, desde que éramos una economía muy cerrada, tú recordarás los 60, los 70, incluso en los 40, no teníamos parámetros para medirnos o para tener referencia de dónde estábamos como país, como nación. Entonces el avanzar o no avanzar era una cuestión muy subjetiva, y muy de los gobiernos en turno que te decían hemos avanzado, hemos logrado, Ahora con este tipo de instituciones la verdad es que pues es inevitable las comparaciones, y es ahí, y bien lo dicen, hay que compararse con los que están arriba, no con los que están abajo. Es como los jugadores te dicen, cuando juegues juega con el que más sabe, porque si juegas con el que menos sabe, tu nivel de juego jamás va a subir. Dicho esto, a lo que voy es de que son datos que nos ayudan a entendernos mejor, pero que no siempre son del agrado de los presidentes o de los gobernantes en turno, porque finalmente los ponen en evidencia. Y van a contrapelo de las dimensiones y los señalamientos que luego, de manera muy oficializada, se hacen hacia el interior del país, con una prensa vendida, con toda una publicidad atravesada, con una propaganda de por medio. Te saturan, te hacen creer que las cosas van bien, hasta que llega alguien de fuera y dice, hey, momento, van bien en función de qué o de quién. Eso es lo que pasa con la OCDE y con los análisis que dan. Pero fíjate, bueno, ya dicho esto, me parece que es oportuno entrar ya al detalle. Vamos al tema. Claro. Hay datos muy interesantes, ¿sí? Primero, bueno, en este primer saque, ¿sí? Se habla del tema de la mortalidad, ¿sí? En exceso, o las muertes que de alguna forma aquí lo llama el estudio, las muertes evitables. Es decir, las muertes que se pudieron haber evitado si hubiera un buen sistema de salud, si hubiera buenos medicamentos, si hubiera buenos tratamientos y oportunos tratamientos. Entonces, me parece que dentro de las diferentes aristas que viene tocando este estudio, la tasa de mortalidad evitable me parece que es un dato relevante para nosotros. Vale la pena mencionar, como tú bien lo dices, que los países que tuvieron menos mortalidad, estos datos son del 2021, Víctor, es muy importante señalarlo, 2021, para ubicarnos, fue después de la pandemia. Entonces, Suiza y Japón son los países que tuvieron menos muertes evitables. Me parece muy destacable. En promedio se habla de 150 muertes por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, sí hay países, lamentablemente ahí estamos, México, Letonia,
Lituania y Hungría, que tuvieron tasas de mortalidad evitables más altas. Lamentablemente, aquí tenemos que mientras los países que menos muertes tuvieron hablaban de menos de 150 personas por cada 100,000 habitantes, en México tuvimos más de 400 muertes prematuras por cada 100,000 habitantes. Digo, esto para empezar. Si tomas en cuenta todo lo que pasamos con el tema del COVID, la pandemia, la falta de tratamientos, la falta de atención oportuna, pues ahí entendemos que lamentablemente no fue México el ejemplo de cómo tratar el COVID y cómo también evitar otras enfermedades. Aquí este dato de la OCDE nos está confirmando lo que muchos mexicanos temíamos, que lamentablemente la forma en cómo se trató el tema del COVID y otras enfermedades que se dejaron avanzar provocaron muertes, lamentablemente, muertes evitables. Así es que una mala señal y tenemos un color rojo en esta primera gráfica como la que estamos viendo. Eso para empezar. También vale la pena señalar, y eso no es culpa del gobierno, Víctor, y eso es culpa de la misma sociedad, que nos gusta consumir comida chatarra, esa es la realidad, y consumimos mucha azúcar. Y lamentablemente México, de los 38 países de este club de OCDE, México, Turquía, Chile y Estados Unidos tuvimos la mayor prevalencia de diabetes, ¿sí? Que eso va a desencadenar en otras enfermedades, ¿sí? Y que luego se complican mucho las cosas. Entonces, entre los 38 países, una mala señal, y eso lo aclaro, no es culpa del gobierno, ¿eh? Esto es culpa de malos hábitos que tenemos los mexicanos y seguramente algo de genética que también debemos de tener. Sí, solo yo matizaría un poquito el concepto de no culpa del gobierno, Raúl, y es cierto, tienes razón, los hábitos alimenticios, los estilos de vida tienen mucho que ver con la familia, tienen mucho que ver con los hábitos que vienes heredando de tus padres, las costumbres, el consumo por el alcohol, el tabaco, en fin, somos un país muy dado y muy propenso a las harinas, a las grasas, al azúcar. Pero donde yo sí veo responsabilidad del gobierno, y creo que nos queda de ver mucho, tiene que ver en la promoción y en la educación. El gobierno sí tiene la obligación de educarnos en ese sentido, y creo que las campañas que se han hecho para tratar de evitar, por ejemplo, el consumo de comida chatarra en las escuelas han sido muy endebles. Pueden más las transnacionales que luego la autoridad formal y las autoridades sanitarias en este país. La venta de refrescos, por ejemplo, estamos sujetos a la oferta y demanda de empresas multinacionales muy poderosas que logran evadir o encuentran la manera de encontrar resquicios para que las familias mexicanas sigan consumiendo refrescos. En el sur del país, por ejemplo, es hasta parte de la religión de algunos grupos sociales el tomar refresco. En fin, es un problema bastante serio donde sí creo que el gobierno tiene mucha responsabilidad, Raúl, porque el gobierno tiene la obligación de educar, crear campañas, fomentar la salud sana. Esa es la observación que yo te haría. Sí, claro, y bueno, y tienes razón, aunque también hay que reconocer esta campaña de los sellos que pues, te advierten de exceso de azúcares, de carbohidratos. Es un gran avance, es un gran avance. A ver, pero nosotros no le hacemos mucho caso, esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece que es una parte importante del tema de la prevención. Ya mencionabas alcoholismo y también el hábito de fumar. Y ahí la verdad es que sí andamos mal también, aunque no somos los peores. O sea, como siempre, a veces habrá países o habitantes de países que tienen más costumbre de fumar y otros que de tomar. Pero mira, vale la pena mencionar cómo está México en esto. Bueno, primero la Organización Mundial de la Salud calcula que al año mueren 8 millones de personas en el mundo por fumar, ¿sí? A pesar de esa advertencia y de esos datos duros, 8 millones de personas, ¿sí? Hay países donde el fumar no ha disminuido como en la mayoría de los países de la OCDE, al contrario, ha aumentado. ¿Qué países ha aumentado? Turquía y Francia. Ahí parece que el fumar, por lo menos el 20% de la población, es decir, 2 de cada 10 personas fuman, ¿sí? Mientras que en este caso hay que reconocer, en México, sí, hemos tenido una tendencia a la baja, pero en los últimos años hubo un repunte.
¿sí? En México se está fumando más o menos alrededor, aquí están los datos, Costa Rica, Islandia, Noruega, México, Canadá y Estados Unidos están entre los países que menos fumadores tienen, pero con un incremento en el caso de México, con un repunte en fumar, ¿sí? Esto en los últimos meses. Y luego viene también otro dato que lo junto, son vicios finalmente, el alcohol. El alcohol se ha convertido en un grave problema de muerte y de discapacidad en el mundo, ¿sí? Y vas a decir, bueno, ¿cuántos tequilitas te echaste el fin de semana? Sí, para los que son bebedores sociales. Sí, en México el promedio de consumo de alcohol es de 5 litros al año. No sé cuántos tú te tomes, Víctor. Eso es más o menos. 5 litros al año, calcúlale. Pero hay países, por ejemplo, como Letonia, como Lituania, que consumen 12 litros de alcohol. 12. En México estamos hablando de 5. Y sí vale la pena mencionar que este es uno de los graves vicios y enfermedades que están afectando al mundo con un alto costo en los tratamientos y en los servicios de salud. Tocaste un punto importantísimo que tiene que ver qué es lo que se deriva de estos datos que tú das en este país y que evidentemente se gastan muchísimo dinero. Yo la pregunto es, ¿cuánto podríamos evitar o cuánto nos podríamos ahorrar con buenos hábitos? ¿Cuánto dinero se destina a tratamientos de diabetes actualmente, de diálisis o de alcoholismo o de cirrosis? Pues la cifra es bastante alta. Pero Raúl, a mí me gustaría hacer hincapié en algo. Yo creo que en conclusión lo que se puede decir es que tenemos un mal sistema de salud en este momento, agravado por dos hechos fundamentales. Y perdón que me desvío un poquito de las causas que tú mencionas, pero creo que hay que verlo también desde la perspectiva operacional del gobierno. El COVID, es cierto, vino a desestabilizar prácticamente todos los sistemas sanitarios del mundo. Desnudó. Todos los desbalanceó. A México particularmente creo que fue muy desasiado, por decirlo de manera más suave, el tratamiento que tuvimos de COVID. Fue infame. Creo que no se usaron las políticas que podríamos haber aplicado y que hicieron otros países. Creo que ahí se fracasó. Pero bueno, ese es un punto a discutir. Y el otro tiene que ver que en este sexenio se intentó una transformación del sistema estructural de la medicina, estructuralmente hablando, que la verdad no ha dado todavía avisos ni ha dado color. Empezamos una serie de transformación, pasamos del Seguro Popular al IMSS Bienestar, del IMSS Bienestar a esa combinación al INSABI. Todo el sexenio se nos fue en transformar hasta llegar a cuestiones tan patéticas como crear megafarmacias y hacer esfuerzos por tratar de comprar medicinas en otras partes. Creo que ahí está el gran hierro y fracaso de este gobierno en materia de salud. No quería dejar pasar por alto ese tema. No, y tienes razón. Y dejé al último los datos precisamente de cobertura. De los 38 países de la OCDE, sí, México fue el que tuvo la menor cobertura de servicios de salud. El 72%, de acuerdo a este dato, 72% de la población sí tiene servicios de salud, mientras que otras naciones del mundo están con los bajos con promedios del 90%. Lamentablemente en México, y este es uno de los focos rojos que marca la OCDE, es el que tuvo la menor cobertura de servicios de salud y lamentablemente esto confirma lo que muchas veces dijimos. Dinamarca, que por cierto viene Dinamarca, forma parte de este club de países de los 38 países de la OCDE, sí, la verdad es que Dinamarca en cobertura tiene el 100%, sí, y hay otros muchos países que Suiza, Bélgica, que están con una cobertura del 100%, los que están abajo, sí, estamos hablando de Chile, de Colombia, de Hungría, de Grecia, están con promedios del 90%. México se quedó con el 72%. Entonces, ahí están, son los datos duros, estos son los datos de verdad. Sí, lo demás de que vamos a lograr en las próximas semanas tener un sistema mejor que el de Dinamarca, ya que nos dejen de decir mentiras y mejor vamos a enfocarnos así trabajar para que tengamos realmente un sistema de salud universal que cubra a todos los mexicanos, ¿sí? Ya sea con servicios de salud público, privados o como sea,
pero que tengamos y que todas las familias en este país, los más pobres desde luego, tengan seguridad de que si vas al médico, de que si te enfermas vas a tener un tratamiento, Víctor. Fíjate, Raúl, y también yo agregaría esto, el valor de este trabajo de la OCDE, el dato que da en cuanto se invierte en materia de salud, y yo creo que ahí está el quid del asunto, ahí está el punto fundamental. Mientras Dinamarca invierte 91,000 pesos per cápita por ciudadano en salud, por persona, en México se invierten 10,000. Fíjate el dato, 10,000. En Estados Unidos se invierten 183,000, nosotros 10,000. Costa Rica invierte 21,000, nosotros 10,000. Chile 28,000, nosotros 10,000. Yo creo que ese dato también es muy importante. ¿Cuánto dinero invierte el Estado en cada uno de nosotros en materia de salud? Es bajísimo el rango. Ahí está la respuesta precisamente de esto, ¿no? Ahí están los datos. Ojalá los próximos y la próxima presidenta, sea una, sea otra, o el DMC, tomen en cuenta esto, ¿sí? Que hay cosas prioritarias para los mexicanos y uno de ellos, sin duda, es la seguridad, el otro es el tema de salud y hay muchos pendientes, pero estos dos me parece que son tema fundamental. Nos vamos, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Gracias, ahí tiene usted, es el tema sobre la mesa aquí de Mega Noticias. Siga informándose correctamente. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.